Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. Antes de empezar este vídeo, quiero agradecer a diferentes autores de las imágenes que fueron obtenidas de fuentes de la web para realizar esta presentación y es uso exclusivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, este vídeo ha sido realizado para complementar y retroalimentar la clase presencial que hemos tenido. El tema a tratar en este vídeo corresponde a malformaciones congénitas del encéfalo y otras patologías del encéfalo por tomografía. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Bueno, entonces lo que vamos a realizar es ver las características por tomografía de las diferentes patologías. Empezamos por la patología que es atrofia cerebral. Entonces, ¿en qué consiste la atrofia cerebral? Tenemos nosotros que el parénquima normal, las circunvoluciones, tienen un diámetro y un espesor normal. Y por ende, entre circunvolución y circunvolución tenemos nosotros los surcos cerebrales. ¿Qué sucede cuando el parénquima cerebral comienza a disminuir de volumen? Es decir, las circunvoluciones disminuyen de volumen. Veamos la próxima imagen. Observen, se ven como deshidratadas, disminuida de volumen, estos cordones que son las circunvoluciones, y los surcos cerebrales se van a hacer cada vez más amplios. Por lo tanto, en los surcos cerebrales, recuerden, tenemos nosotros el espacio subaracnoideo, que va a conformar los surcos y las fisuras cerebrales. Y este espacio subaracnoideo va a tener líquido, por lo tanto, va a aumentar el volumen de líquido en los espacios subaracnoideos. Es así como en la tomografía, nosotros podemos observar esto hipodenso líquido, esto negro, que son los espacios subaracnoideos corticales, están ensanchados. Es decir, hay ensanchamiento en los espacios subaracnoideos corticales, con acentuación de los surcos cerebrales. Quiere decir que nosotros vemos más prominentes los surcos que lo normal. Nos vamos a la siguiente imagen. Aquí observamos lo mismo, ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales, pero solo en las regiones frontales, más no en las temporales, derecha e izquierda, ni tampoco en los occipitales cuyos lóbulos están de un volumen normal. En cambio, aquí los lóbulos frontales se observan pequeños, disminuidos de volumen. Quiere decir que aquí está comprometido solo los lóbulos frontales. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, encontramos los mismos hallazgos, ensanchamiento con acentuación de los surcos, pero le agregamos una característica más que corresponde a la dilatación de los ventrículos laterales. Entonces tenemos ahí nosotros la patología que se llama atrofia cerebral, que pueden ser de dos tipos. Cuando el parénquima cerebral disminuye de afuera hacia adentro, que se ven todas las imágenes de afuera hacia adentro, le llamamos atrofia cerebral. Pero si le agregamos dilatación de los ventrículos laterales, en este caso la última imagen que nosotros mostramos, no la segunda se ven los ventrículos, el sistema ventricular de volumen normal. Aquí en la tercera, dilatación de los ventrículos laterales, quiere decir que el parénquima cerebral se está disminuyendo de volumen tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Entonces en ese momento le llamamos como patología atrofia cerebral córtico subcortical. Ese es el nombre de la patología, pero para el diagnóstico, nosotros le vamos a anteponer las palabras signos tomográficos de atrofia cerebral, en este caso cortical o córtico subcortical. Veamos las imágenes en mayor tamaño. Ahí lo tenemos. Observen que le anteponemos las dos palabras, signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. Sabemos que la patología de atrofia cerebral cortical o córtico subcortical, pero eh, estas patologías o estos hallazgos o estas características por tomografía se van a presentar por lo general en enfermedades degenerativas. Pero también podemos encontrarla en aquellas personas que de pronto no tienen ninguna enfermedad degenerativa y solo es un hallazgo. Por lo tanto, tenemos que anteponer la palabra signos tomográficos. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos esta característica en una persona normal y no tiene ni un déficit cognitivo o sensorial eh, desde el punto de vista neurológico, entonces en realidad no tiene una atrofia cerebral en sí, como su nombre lo indica, sino que son signos tomográficos o son hallazgos.
Tenemos el otro informe tomográfico de la segunda tomografía y nuestro tercer informe, lo que hemos realizado en la presentación de la primera diapositiva. Tenemos otra patología que es la hidrocefalia. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Que normalmente el sistema ventricular, por lo general, se nota más los ventrículos laterales, tienen un volumen y un llenado de líquido normal. Pero, ¿qué ocurre cuando se llena exageradamente el líquido, aumenta de volumen? Esto se llama hidrocefalia. Aumento de tamaño o el volumen de el sistema ventricular, especialmente los ventrículos laterales. Como lo observamos aquí en esta tomografía de cerebro simple, un aumento de tamaño o dilatación de los ventrículos laterales. Ventrículo lateral del lado derecho, del lado izquierdo, sus cuernos frontales y su cuerno occipital. Vean que aquí sí tenemos parénquima, pero el parénquima tiende a disminuir de espesor por la dilatación de los ventrículos laterales en este caso. Acá observamos lo mismo, o sea, pero a nivel basal. ¿Por qué? Porque aquí vemos nosotros en la base del cráneo las tres fosas, fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Esto hipodenso líquido corresponde a las astas temporales o a los cuernos temporales de los ventrículos laterales que están dilatados. Acá lo que estoy haciendo en este momento corresponde al cuarto ventrículo que también está aumentado de volumen, está dilatado. Y en la parte posterior, bueno, nos llama mucho la atención el aspecto que tiene esta tomografía. Vemos acá en la parte posterior esta imagen en forma de banda y potencia líquida, que como ustedes ya saben corresponde a la cisterna magna, que es la cisterna de la fosa posterior inmediatamente por debajo y por detrás del cerebelo. Ahí tenemos las imágenes con su informe tomográfico y con su informe tomográfico la respectiva imagen. Nos vamos al llamado quiste aracnoide. Recuerden la palabra, es quiste aracnoide. Quiere decir que se origina o viene de la segunda meninge, que es la aracnoides. Entonces ahí tenemos como ejemplo la macroscopía, dos quistes aracnoideos hacia la superficie. La mayoría de las lesiones quísticas a nivel del encéfalo son de origen aracnoide, o sea, quiste aracnoide, aunque también hay otro tipo de quiste. Vamos a verlo en mayor tamaño. Y aquí en esta tomografía del cerebro simple observamos una imagen de forma ovoide y potencia líquida de pared fina regular bien definida. ¿En dónde está localizada? Correcto, en la fosa media del lado izquierdo y la señalamos aquí. Vean ustedes, es la imagen que estamos describiendo. Y provoca desplazamiento hacia posterior y compresión de este lóbulo, que es el lóbulo temporal izquierdo. Entonces decimos como diagnóstico un quiste aracnoide en la fosa media izquierda. Nos vamos a otra patología que es la colpocefalia. ¿Qué es lo que notamos nosotros aquí en esta tomografía? La dilatación, observen lo que estamos haciendo en este momento, de los cuernos occipitales de ambos ventrículos laterales. Entonces, eso mismo, lo que estamos observando, es la descripción. Entonces decimos que se trata de una colpocefalia. Solo hay dilatación de los cuernos occipitales en este caso, colpocefalia. Nos vamos a la malformación vascular. Es una patología donde hay un conglomerado de vasos. Pueden ser arterias y venas, es decir, arteriovenoso, pueden ser solo arterias, pueden ser solo venas, ¿no? En cualquier región del encéfalo. Ahí tenemos nosotros una foto de una cirugía. Vemos nosotros los vasos que están totalmente envueltos, agrupados, hay de mayor tamaño y de menor tamaño. Si nosotros realizamos una tomografía del cerebro simple, nosotros en realidad la pasamos desapercibida la lesión. De pronto podemos decir, no se ve ni un tipo de imagen patológica, pero si nosotros le inyectamos medio de contraste por vía intravenosa, entonces nosotros vamos a observar que se va a realzar o va a aparecer una imagen en forma de ovillo. ¿Qué quiere decir en forma de ovillo? Como muchos hilos, como vemos ahí en la imagen, totalmente envueltos. Y esos hilos envueltos representarían las estructuras vasculares, es decir, venas, arterias, una de mayor diámetro, una de menor diámetro y una de pequeño diámetro. Entonces, corresponde aquí a una malformación vascular. Creo que tengo acá, correcto acá. Entonces, para nosotros
diagnosticar, es decir, si estamos sospechando que un paciente tiene una malformación vascular por su sintomatología neurológica, entonces tenemos que solicitarle estos dos tipos de tomografía. Tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Entonces, ¿en cuál de las dos nosotros podemos valorar bien o mejor o correctamente la malformación vascular? En la tomografía de cerebro con medio de contraste, porque aquí nosotros vemos el realce en forma de ovillo. Ahí tenemos nuestro informe. Ven ustedes que este es el signo del ovillo, porque se realza en forma de ovillo, porque son vasos estructurales vasculares. Nos vamos a otra patología que es la hidranencefalia. Hidran significa líquido, es decir, que durante la formación del sistema nervioso no se va a formar parénquima cerebral, es decir, más que todos los lóbulos. En vez de parénquima va a ser sustituido de líquido, por lo tanto vamos a ver en la cavidad craneal, en vez de parénquima cerebral, vamos a ver líquido. Pero podemos observar núcleos de la base que están ahí presentes, por lo general los tálamos, como vemos en esta tomografía. Bueno, lo vamos a ver de mayor tamaño acá, aquí. Entonces, en esta tomografía de cerebro simple observamos ausencia del parénquima cerebral. En este caso, a este nivel de corte, nosotros observamos ausencia de lóbulos frontales y de lóbulos temporales. ¿Cómo debería estar acá? Entonces, de esta manera, como se ve en la imagen inferior, pequeña, a su izquierda, lóbulos frontales y lóbulos temporales. En vez de esto, va a haber líquido, pero sí podemos nosotros ver los tálamos, derecho e izquierdo, y también están presentes las estructuras de la fosa posterior, es decir, cerebelo, protuberancia, de pronto bulbo en un corte más inferior. Entonces se trata de hidranencefalia. Pero si nos vamos a un corte más superior, no observamos nada de parénquima, pero estas imágenes lineales son las membranas, las meninges, que están flotando en el líquido. Hidranencefalia. Entonces tenemos aquí esta tomografía, vemos líquido, una hipodencia líquida, como contenido dentro del cráneo, pero observen si hay parénquima cerebral. Entonces no puede ser una hidranencefalia, porque recuerden que en la hidranencefalia no hay parénquima cerebral. Entonces, ¿qué puede ser? Correcto, una hidrocefalia, es decir, dilatación en este caso marcada de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque está disminuido marcadamente el grosor de la cortical del parénquima cerebral. Aquí ponemos la parte inferior, la hidrocefalia que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces vemos dilatación, correcto, pero no es tanta como la que tenemos aquí de mayor tamaño. Nos vamos a la agiria o también llamada lisencefalia. Agiria significa sin girus, circunvoluciones, es decir, que aquí vamos a encontrar un parénquima cerebral con pocas circunvoluciones. Incluso aquí en la macroscopía tengo una, dos circunvoluciones. Y por ende, la superficie del parénquima cerebral se va a ver de aspecto liso, por eso también le llaman lisencefalia. Algunos autores consideran a giria como una patología individual y lisencefalia como otra patología individual. Tenemos ahí las características, va a haber una disminución del volumen del cerebro, circunvoluciones anchas y planas, el cerebro liso, puede existir ventriculomegalia, cisuras de Silvio amplias, pero poco profundas, y el parénquima cerebral va a tener un aspecto de 8 en el plano axial. Ahí lo tenemos. Veamos de mayor tamaño. Observamos que tengo dos circunvoluciones, una, dos, pocas circunvoluciones, una cisura de Silvio muy amplia, pero poco profunda. Tenemos la forma de 8 del parénquima cerebral. Y aquí notamos la dilatación del cuerno occipital del ventrículo lateral del lado izquierdo. Entonces, recuerden que hay que describir lo que nosotros estamos observando en ese nivel de corte de la tomografía. No vamos a la esquizoencefalia, es otra malformación congénita del encéfalo, donde en el desarrollo del parénquima va a haber una alteración de la continuidad de ese parénquima, por lo general los lóbulos parietales. Entonces, esa alteración de la continuidad va a comunicar el ventrículo lateral con el espacio subaracnoide. Y esa comunicación, ahí vamos a encontrar nosotros líquido.
¿Por qué? Porque hay líquido que pasa del ventrículo lateral al espacio subaracnoide. Pero esa comunicación puede ser de dos tipos. Es decir, puede ser muy fina, es decir, eh, muy pequeña, el trayecto, muy fino, y le llamamos esquizoencefalia de labio cerrado. O puede ser una comunicación muy amplia y le llamamos esquizoencefalia de labios abiertos. Entonces veamos, también le llaman cerebro hendido porque en la superficie externa se va a ver como un parenquima cerebral que está como deprimido. Entonces aquí en el esquema, en plano coronal, observamos lóbulo parietal, lóbulo temporal, cisura del cilvio y también el lado izquierdo. ¿Qué observamos aquí? Una alteración de la continuidad, se altera la continuidad del lóbulo parietal derecho, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoide. Y esta alteración de la continuidad es estrecha, es muy fina. Entonces le llamamos esquizoencefalia de labios cerrados, como dice aquí el texto. Y el lado contrario, lo mismo, comunica el ventrículo con el espacio subaracnoide, ventrículo lateral, pero el trayecto es amplio. Entonces es una equinocefalia de labios abiertos. También podemos reconocer aquí que hay sustancia gris tapizando los bordes de esa comunicación, de esa alteración, de esa esquizoencefalia. Entonces la esquizoencefalia es el defecto de continuidad, es la alteración de la continuidad, esta es la esquizoencefalia y es la acá también. Entonces aquí lo observamos. Vean ustedes, esta es la alteración de la continuidad, esta línea hipodensa líquida de color negro que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo en el lado izquierdo. Entonces le señalamos y esta es la esquizoencefalia. Lo contrario sucede acá. Observen, aquí en el lóbulo temporal o parietal o temporoparietal del lado derecho hay una alteración de la continuidad. Comunica ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo. Entonces aquí ya sería una esquizoencefalia de labios abierto. ¿Por qué? Porque la comunicación es amplia. Tenemos otro ejemplo, una esquizoencefalia de labios abiertos muy amplia en el lado derecho y una muy fina de labios cerrados en el lado izquierdo. Ahí lo tenemos y ahí lo tenemos. Nos vamos a la heterotopia neuronal o también cerebral. ¿En qué consiste? Es la migración de la sustancia gris hacia lugares anatómicos donde no deben existir sustancia gris. Ese es el concepto y la definición de la heterotopia neuronal o cerebral. Es decir, la sustancia gris va a estar en la sustancia blanca y también hacia las paredes de los ventrículos laterales usualmente. Entonces nosotros podemos encontrar de dos tipos, según el aspecto. Si son redondeados, son nodular y si son en forma de banda, serían láminas. Entonces veamos en mayor tamaño. Ahí tenemos la tomografía de cerebro simple, donde se observa imágenes redondeadas, vean acá las que estoy señalando, isodensa a la sustancia gris, quiere decir que tienen la misma densidad que la sustancia gris. ¿En dónde? En las paredes de los ventrículos laterales. En las paredes de los ventrículos laterales. Entonces decimos que se trata de una heterotopia cerebral o neuronal hacia las paredes de los ventrículos laterales. Nos vamos a la displasia secto-óptica. Bueno, aquí es una patología que compromete también los nervios ópticos, pero a este nivel de corte, en esta tomografía, lo que nosotros notamos es la ausencia del septum pelúceo que debería estar aquí en la mitad. Es decir, limitando, separando los ventrículos laterales. ¿Sí? Aquí, justo aquí, pero no lo tenemos. Aparte de eso, también existe la dilatación de los ventrículos laterales. Como normalmente tenemos que ver los ventrículos laterales con el septum pelúcido, como en esta tomografía. Vean ustedes, los ventrículos laterales, tanto derecho como izquierdo, tienen en la mitad esta imagen lineal ligeramente hiperdensa, es decir, gris clara. Entonces tenemos una displasia secto-óptica y tenemos nosotros el informe tomográfico. Nos vamos al complejo de Andy Walker. Entonces aquí nosotros vamos a ver hipoplasia, me dicen los autores, o ausencia del vermis cerebeloso. Por lo general vemos ausente el vermis cerebeloso. Entonces, esta parte central y superior del cerebelo es el vermis. Entonces, tomográficamente, el vermis es este de aquí. Lo buscamos en la fosa posterior
Ven usted, este es el verbi, la parte posterior y superior del cerebelo. Y lo que observamos aquí es ausencia del vermis cerebeloso. Y esta ausencia hace que se comunique el cuarto ventrículo con la cisterna magna. Por ende, va a haber la salida del líquido del cuarto ventrículo hacia la cisterna magna. Por eso la cisterna magna va a aumentar de volumen. Vamos a encontrar aumentada de volumen. Y por ende, el cerebelo tiende a reducirse de volumen. Bueno, esa es una macroscopía. Vemos la fosa posterior como un vacío. Por ahí tenemos el cerebelo pequeño. Y todo este vacío que encontramos aquí era donde estaba la cisterna magna llena de líquido. Igualmente acá. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro informe tomográfico. Nos vamos a la genesis del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, recuerden que es una estructura hacia la línea media, única, y si está hacia la línea media se valora más en este plano, en el plano sagital. Tenemos el cuerpo calloso, el cuerpo, la rodilla y acá atrás el rodete o esplenio. Pero podemos observar algunos signos en un plano axial. ¿Qué vamos a observar? Como este hallazgo por anatomía patológica. Que el cuerpo calloso debería estar aquí en la línea media, pero no lo está. Esto hace que este espacio quede vacío, quede hueco y se va a llenar de LCR. Y los ventrículos laterales que estaban cercanos, ambos, uno a otro, se van a alejar entre ellos, se van a hacer equidistantes. Eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que vemos en la tomografía. Observen, esta imagen de aquí, hipodensa líquida, corresponde al sitio donde debería estar el cuerpo calloso, pero si no está, se llena de líquido, del LCR. Y los ventrículos laterales, en este caso, vean ustedes, los cuernos frontales derecho y el cuerno frontal del lado izquierdo, que deberían estar cercas, se van a alejar porque hay ausencia del cuerpo calloso. Lo mismo los cuernos occipitales, ocurre lo mismo. Entonces, aquí vamos a observar nosotros el llamado signo del carro de carrera, donde la carrocería vendría a ser este espacio que deja vacío por ausencia del cuerpo calloso, que se llama LCR. Y las llantas delanteras corresponden a los cuernos frontales y las llantas traseras corresponden a los cuernos occipitales, que están no cerca, sino que están separados, equidistantes. Ahí tenemos nuestro informe. Y terminamos con los cuerpos extraños. O sea, el cuerpo extraño de densidad metálica se caracteriza por ser hiperdenso, es decir, blanco, pero esa hiperdensidad es más bien marcada, más marcada que la sombra del hueso o que el hueso. Brilla bastante, por lo tanto va a provocar destellos que son artefactos, como ustedes observan aquí, esta imagen hiperdensa, con estos destellos. Cuando tenemos destellos o artefactos, no es tan valorable una tomografía, el parénquima cerebral que está adyacente a los destellos. Eso es importante recalcarlo. O de pronto tenemos otro cuerpo extraño en densidad metálica aquí. Puede ser quirúrgico o puede ser un cuerpo extraño, eh, por ejemplo, un objeto que va a provocar destellos, ¿ve? Y no se puede valorar el parénquima adyacente. O de pronto no vamos a observar ni un cuerpo extraño, hiperdenso, metálico que provoca destellos, sino que vamos a encontrar artefactos. Y estos artefactos son provocados por movimiento del paciente, porque no se quedó quieto, entonces provoca ese tipo de movimiento. Bueno, entonces eso es la presentación del día de hoy. Entonces, este vídeo eh, ha sido realizado para complementar lo que mismo hemos visto nosotros en clase presencial. Por lo tanto, hemos dado solo las características por imágenes que encontramos en cada patología por tomografía.